Buenas tardes, bienvenidos. La luz de la palabra de Dios termina con las tinieblas de la humanidad. Hoy vamos a tener el mensaje de la octava semana de que está en Génesis del capítulo 40 al 43. Este es el proyecto de vida donde estamos estudiando toda la Biblia. Tenemos tareas en la casa, tenemos una discusión y también un mensaje como un resumen de la discusión. Vamos a Génesis capítulo 40. Nos dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la cárcel del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Recuerden, Dios estaba con José, y ¿cuál era el resultado? Que él era de bendición, él servía. Si Dios está con usted, donde usted va a ser de bendición, ya sea que esté en el gobierno, ya sea que esté con un buen trabajo, ya sea que esté en la cárcel. Si usted realmente conoce al Señor, usted puede servir y glorificar a Dios, así como lo hizo José. Y ambos, Génesis 45, el copero y el panadero del rey, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Bien, ellos estaban tristes porque no entendían lo que pasaba. Muchas veces la falta de entendimiento entristece nuestro corazón. Y el que nos puede aclarar las cosas, y el que nos puede y nos dice la verdad, es Dios. En este momento, en el tiempo de José, no estaba escrita todavía la Biblia. Dios se comunicaba entonces por medio de sueños, por medio de visiones, o enviando un mensaje a través de un ángel, o tal vez enviando un mensaje a través de un profeta, o hablando directamente con la persona. Y aquí José les da una solución. Seamos una solución. Si conocemos al Señor, no seamos un problema. No compliquemos las cosas. Donde estemos, seamos una solución. Y José les da la respuesta a ellos. ¿No son de Dios las interpretaciones? Esos dos sueños era palabra de Dios. Dios se los dio a estas personas para que José los interpretara con la interpretación de Dios. Hoy día tenemos toda la Biblia. ¿Y de quién son las interpretaciones? Siguen siendo de Dios. Dios nos dio el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Dios nos dio su Espíritu Santo. ¿Quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él nos enseña hasta lo profundo de Dios, y nos enseña con las palabras, acomodando lo espiritual, y con las palabras que enseña el Espíritu Santo. Y esas palabras hoy día las tenemos escritas aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos saber cómo Dios interpreta la vida, los problemas, el pasado, el presente, el futuro, Él nos revela cómo lo interpreta en su palabra. Y a Él es que tenemos que acudir, no a los hombres. No quiere decir esto que los hombres no nos pueden ayudar. Claro que sí, pero primero tenemos que ir al Señor para poder discernir si lo que los hombres nos enseñan está de acuerdo a todo el consejo de Dios que está en la Biblia, o contradice la palabra de Dios. Entonces así podremos examinarlo todo, retener lo bueno y abstenernos de toda especie de mal. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba y veía una vid delante de mí,
y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Muy bien, él era el copero, él era el que le servía el vino, la copa de vino a Faraón. Entonces, aquí viene, él le cuenta el sueño a José y aquí viene la interpretación que José le da. Y le dijo José, esta es su interpretación. Recuerde, Dios le dio esta interpretación a José. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Aquí José ve una posibilidad de salir de la cárcel, de salir de esta situación que había empezado desde hace, bueno, él tenía 17 años, quizás aquí ya han pasado 11 años de estar ahí en la cárcel y ya quizás él pensaba, ya voy a salir de aquí. eh, Cuando tenemos una situación que no nos gusta, deseamos ver la salida y a veces nos parece que ya viene la salida, pero a veces resulta que todavía hay que esperar. Pero todo Dios lo hace con un buen propósito, para glorificarse, para cumplir su propósito en nosotros y para que seamos de bendición para otros e inclusive para el mundo. Versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Estamos en Génesis 40:15 y él está explicando al copero por qué estaba en la cárcel para que él cuando saliera, de acuerdo a la revelación de ese sueño, se acordara de José y lo pudieran sacar de ahí. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esto es interpretación. También esto es interpretación que Dios le dio a José. Los 3 sarmientos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Vamos a ver si entonces se cumplieron los sueños. En 3 días se tenían que cumplir. Los dos involucraban 3 días, los dos sueños. Al tercer día, Génesis 40:20, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano al Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquí vemos entonces que la prueba de José sirve. Él fue de bendición, pero el copero se olvidó de él. Recuerde, esto no es que se le escapó a Dios, es que Dios tiene un plan y Dios quería que José estuviera en el lugar indicado para el momento necesario. Eso nos lleva a Génesis 41. Faraón tiene un sueño, y ese sueño, según Génesis 41, versículo 1 al 4, aconteció que pasados 2 años, ok, ya para este tiempo, entonces José tiene 30 años. Eso nos lo va a aclarar este capítulo. Tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pacían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Eso era como una pesadilla. Pero esto también
Era un mensaje de Dios que Dios iba a usar a José para interpretarlo. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y que las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. O sea, son 2 sueños lo que Faraón tuvo. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar, porque esto era palabra de Dios. Y una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce a Dios, no podía en aquel tiempo interpretar un sueño como este, ni hoy día pueden interpretar la Biblia. Hay una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, la que los príncipes de este siglo no conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Pero Dios nos la dio a nosotros. Esta es la sabiduría del Espíritu Santo. El hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Para él son locura, y no las pueden discernir porque se ha de discernir espiritualmente, y como no tiene el Espíritu Santo no puede entender. Por eso si usted conoce a Cristo y le habla a otra persona de Cristo y la persona no entiende y se burla de usted, recuerde, es porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces el jefe de los coperos, Génesis 41:9, habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y el jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Aquí vemos que otra peculiaridad de la palabra de Dios es que se cumple. Tarde o temprano, la palabra de Dios se cumple. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este, recién había conocido yo al Señor, pintaba cuadros y yo no quería dejar eso. Y estaba convencido en mi corazón que Dios me estaba llamando para ser pastor, para predicar la palabra de Dios. Y yo no quería. Y un hermano me decía, me recuerdo, era una tarde asoleada, una tarde de verano, yo veía detrás del hermano el cielo azul, lindísimo, y él me decía: Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con eso me venía a la mente: mis cuadros van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Versículo 13, versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Los egipcios se afeitaban, los hebreos no. Ahora como José va a Faraón, entonces él se afeita. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios es el que dé respuesta propicia a Faraón. José se quita de lado y señala a Dios. Dios es la solución. Dios es el que puede interpretar su vida. Dios es el que puede interpretar lo que va a pasar en el futuro. En su palabra está. Y comparando escritura con escritura podemos entender qué es lo que Dios nos enseña que va a suceder. Eh, Y dijo eh, versículo 17, Génesis 41:17. Entonces Faraón dijo a José: en mis sueños me parecía que estaba a la orilla del río, y ahí le cuenta lo de las primeras 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que se comen a las gordas. Y luego le cuenta otra vez el otro sueño,
de las 7 espigas que crecían en una sola caña, llenas y hermosas, y las otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y le dice Faraón ahí en Génesis 41:24, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces, respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Bien, el sueño, aunque eran dos, era un solo sueño. Y hay una razón por la cual Dios le dio este mensaje 2 veces de diferentes formas. Y José empieza a interpretarlo. Es una interpretación que Dios le dio. Dios quería salvar al mundo, Dios quería salvar a los egipcios, Dios quería salvar a todos los pueblos de ese tiempo del hambre, y Dios quería salvar a su propio pueblo para que un día de ese pueblo pudiera venir el Señor Jesucristo y fuera el Salvador del mundo. José le había dicho, Dios será el que dará respuesta propicia a Faraón. Dios puede darle a usted una respuesta propicia también. Ahora vamos con Génesis 41, entonces, versículo 26. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Génesis 41:28. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Esa es la razón por la que tuvo 2 sueños que significaban lo mismo. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngale sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten sobre toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guarden. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. O sea, la idea de Dios era salvar a Egipto del hambre. Eso también nos muestra que ahorrar no es pecado. En los 7 años de abundancia ellos tenían que ahorrar para cuando vinieran los 7 años de hambre. A veces Dios provee de antemano. Hay que aprender cuándo guardar. Tal vez nos está proveyendo para el futuro. Lo que sí es malo es confiar en los ahorros. Hay que siempre confiar en Dios. Pero si hay que ahorrar, si se puede ahorrar, es bueno hacerlo. Aquí vemos este ejemplo de José para el mundo de aquel entonces. Génesis 41:37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón ve en José a una persona diferente. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Edom, y salió José por toda la tierra de Egipto. Versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Interesante que también David empezó a reinar en Hebrón a los 30 años. Y más interesante aún que Jesús empezó su ministerio después de bautizarse teniendo 30 años, según el libro de Lucas. En aquellos 7 años, Génesis 41-47, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento, los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó el alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Edom. Esta mujer seguramente llegó a conocer al Dios de Israel. Claro, se ve en la influencia de los hijos, se ve que no fue un estorbo para José, sino que más bien fue una ayuda idónea para lograr hacer todo lo que José iba a hacer e hizo. Y llamó José el primer nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios tiene ese poder de hacernos olvidar las tristezas. Es una forma de sanarnos. Este, y llamó, este, versículo 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra en aflicción. Eso es lo que significa Efraín, fructífero. Y Manasés, él hace olvidar. Entonces, también Dios nos hace fructificar en la tierra de la aflicción, en las pruebas. Dios nos hace fructificar. Ah, sigue ahí, Génesis 41-53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre por todos los países, pues en toda la tierra de Egipto había, no, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José y haced lo que él os dijere. Exactamente eso fue lo que María dijo cuando le dijo a Jesús: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Entonces ella dijo: Haced todo lo que él os dijere. Y así fue como que Jesús convirtió el agua en vino. Así que estas palabras nos recuerdan a Jesucristo, que hay que hacer todo lo que Él dice. Y el hambre, versículo 56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces salió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Vea cómo Dios va adelante. Había enviado a José para poder proveer para Egipto y para el mundo. Vamos con el capítulo 42, versículo 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano José, con sus hermanos, porque dijo: No sea que le acontezca algún desastre. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Era una persona en la cual Jacob se apoyaba espiritualmente, porque era el hijo menor de la mujer que más amaba Jacob. Versículo 5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José
y se inclinaron a él rostro a tierra, exactamente como José lo había soñado. En aquel tiempo, cuando lo soñó, los hermanos lo vieron como una amenaza, pero en ese tiempo, en realidad, esto es la salida para ellos. Es el no llegarse a morir de hambre. Es una gran liberación, una gran provisión que Dios tiene para ellos. A veces cosas que Dios tiene para nosotros las podemos ver como amenazas, pero en realidad Dios está pensando bien de nosotros y quiere usarnos para su gloria y ser de bendición para otros. Versículo 7, Génesis 42:7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de sus sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto el país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no parece. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Entonces, en el versículo 15, en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniese aquí. Y así es como José, primero quiere dejar a todos en la cárcel, pero por último deja a Simeón, lo aprisiona y le dice a ellos: regresen donde su papá, lleven la comida y luego traigan al hermano menor de ustedes. De esta forma, José estaba probando si los hermanos seguían siendo como antes. Este, en el versículo eh, 27, pero abriendo uno de ellos su saco, ya cuando iban de regreso, para dar de comer a su ando en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero me fue devuelto, y helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón, como que se les salió el corazón, se asustaron demasiado. Y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Ellos tienen una conciencia culpable, ellos saben lo que habían hecho y ahora ven la mano de Dios en esto, como Dios haciéndoles pagar por aquello que le hicieron a José. Este, luego vienen a Jacob y le cuentan todo y le dicen que José bueno, el hombre, el jefe, el señor de aquella tierra les habló ásperamente y que les dijo que no podían regresar si no llevaban al hijo menor. Jacob, este, les dijo ahí en el versículo 36: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Rubén tiene la idea de que si no le regresan a Benjamín, que mate a los dos hijos. Bueno, en realidad, este, mm, no me parece buena idea. ¿Cómo va a poner la vida de sus hijos? Está bien que se responsabilice para traer a Benjamín, pero no que si no lo trae, que maten a los hijos. Bueno, no es una buena idea, es lo que a Rubén se le ocurre, pero Jacob dice que no, él no va, dice ahí en el versículo 38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esto es lo que nos lleva a nosotros al capítulo 43. En el capítulo 43, entonces Jacob les dice que vayan, y dice así en el versículo 1:
El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y le compraremos alimento, y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Ellos, versículo 7, respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros, por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras: ¿acaso podríamos saber qué él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Aquí vemos que Judá sí toma una buena responsabilidad. Se responsabiliza de una forma correcta, sin comprometer a nadie como Rubén estaba comprometiendo a sus hijos, sino que inclusive él quedaría culpable para siempre. No es que le dice: me mata a mí, no, no. Eh, Coge una buena responsabilidad. Ya Judá es diferente a aquel Judá que vendió a José, que por último fue el que le salvó la vida y dijo que lo vendieran. Versículo 10: pues si nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente: un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en la boca de vuestros costales. Quizás fue equivocación, porque sí, les habían devuelto todo el dinero a todos, ¿verdad? No solo al primero que había abierto el saco en el mesón. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos y volved a aquel varón. Vea lo que dice Jacob: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte a vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ya Jacob se apoya totalmente en Dios, deja de apoyarse en Benjamín. Si fuera necesario perderlo, ya él se dispone a soportar eso, a aceptar eso, y se apoya en el Dios omnipotente, por el cual él encomienda a sus hijos en este regreso a Egipto. Entonces, versículo 15, Génesis 43:15, entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad del dinero, y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. Egipto estaba abajo con respecto a la tierra de Canaán, por eso dice que descendieron. Versículo 16: y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó el hombre a los hombres, y llevó a los hombres a casa de José. Génesis 43:18. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestras costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa, y dijeron: ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón,
y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer como nosotros. Hemos también traído en nuestras manos nuestro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, y sacó a Simeón a ellos. Pareciera que el mayordomo de José ya creía en el Dios de Israel, el Dios único y verdadero. Versículo 24. Y llevó aquel varón a los hombres a la casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que habrían de comer pan. Allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra, tal como José lo había soñado en Génesis 37. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: bien, va a tu siervo. Nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor, el que me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios, que comían con él, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su y conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Bien, quizás le dio así a Benjamín para ver cuál sería la reacción de sus hermanos, si eran como antes, que así como le tuvieron envidia a él, le tuvieran envidia a Benjamín. Esto me recuerda también cuando Dios iba a escoger a Saúl. Samuel le dio una porción escogida a él cuando iba a hacer el sacrificio. Bien, veamos cómo Dios está trabajando en todo esto, cómo está trabajando en los hijos de Jacob o los hermanos de José. Vemos cómo José tiene la madurez como para sostenerse y no revelarse todavía a sus hermanos, trabajando en los corazones de ellos. Eso nos habla de que José tenía mucha sabiduría, tanto que Faraón le dijo que regañara, que aprisionara como quisiera a los siervos de Faraón. De verdad, Dios le dio una autoridad a José, estaba lleno de la sabiduría de Dios, y Dios nos ayuda a usted y a mí a llenarnos de la sabiduría de Dios, y poder servir a Dios, y poder ayudar a los seres queridos, y poder ayudar al mundo, así como Dios estaba usando a José y lo usó. Señor, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica, ayúdanos a entenderte, danos la sabiduría como la tuvo José, y aún más, para que te glorifiquemos. Ayudemos a nuestros seres queridos a cambiar, seamos de bendición para tu pueblo, para el mundo, y que tú te glorifiques en nosotros y a través de nosotros. Te rogamos, Señor, que aquellas personas que no te conocen puedan conocerte a ti y puedan ver que tú eres el Dios vivo y verdadero, puedan arrepentirse y creer, y así reciban el Espíritu Santo, y así puedan entenderte, puedan interpretar bien tu palabra, seguir tu dirección y estar preparados para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a cada uno.
Nos vemos en la próxima.